qué piensas que estas personas de hace 100 años, que este pseudoarqueólogo italiano, que los militares, que Morix, etcétera, etcétera, buscaban en la cueva? ¿Qué buscaban? Yo creo que las cuevas, sobre todo, no sé si todas las cuevas tengan este mismo efecto, pero la Cueva de los Tallos es una estructura súper particular, ¿no es cierto? Y una vez que ingresas y ves estas paredes planas y estas formas, ¿no es cierto? Son como un lugar donde la gente proyecta un montón de teorías. Y siento que por eso es que hay tantas versiones diferentes de la historia de la Cueva de los Tallos, porque todos los involucrados intentan de alguna manera encontrarle un significado. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad cósmica. Yo como siempre un miércoles más trayéndoles sorpresas, pero hoy, este día sé que es algo que les va a gustar porque es un tema del que se habla mucho y poco a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema conocido, sin embargo, la investigación es muy amplia y hoy me encuentro con un experto acerca de lo que vamos a hablar hoy, que es la Cueva de los Tallos. Me encuentro muy bien acompañada por Galo Semblantes. Él es cineasta ecuatoriano, hizo una extensa investigación para sacar una película que es mejor que dejemos que él mismo la presente. Galo, bienvenido a este espacio y muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias a ti por la invitación. Es siempre un placer poder hablar del tema. Soy Galo Semblantes, director de la película La Leyenda de Tallos. Cuéntanos y empecemos un poco. ¿Qué te inspiró a ser cineasta? ¿Qué es lo que tú estabas buscando? ¿Y qué te inspiró a buscar los tallos? O sea, ¿por qué esta parte? Creo que en parte son dos cosas que me apasionan, que se generaron casi en la misma época de mi vida. Yo siempre supe que quise ser cineasta, o sea, era una pasión mía desde los tal vez 11 o 12 años. Eh, no sabía si es que iba a poder vivir de eso, pero era algo que me apasionaba. Y más o menos a esa edad debo haber oído de la Cueva de los Tallos por primera vez, cuando el ufólogo Jaime Rodríguez sacó su especial en el 97. Eh, entonces, nada, es como que se dan esas dos pasiones un poco a la vez y eventualmente, muchos años después, se juntan. Porque no, digamos, mi idea no era, esto es un documental, ¿no? Pero yo originalmente no diría que era el tipo de cine que más me apasionaba en un principio. Yo estaba mucho más inclinado hacia la ficción. Pero al terminar mis estudios estaba como buscando un proyecto y por cosas de la vida se cruzó el tema de la Cueva de los Tallos y dije, esto podría ser un proyecto en el que podría estar interesado, que podría ver qué pasa. Me intrigaba muchísimo el buscar ese acceso al tema siendo ecuatoriano, porque tal vez en ese momento lo más reciente que había habido era el especial del History Channel, que me parece que estaba bueno, pero tenía un montón de cosas que se notaba que tal vez vinieron a grabar acá con muchas limitaciones o no vinieron a grabar y tercerizaron eso, no sé. Entonces me intrigaba qué pasaba sabiendo cómo nos movemos los ecuatorianos, pudiendo dedicarme más tiempo a buscar los permisos y los accesos. Eso, un poco por ahí nace. Muy bien. Y sé que estudiaste, investigaste, estuviste 8 años en este tema de los tallos, pero antes quiero contarles un poquito un contexto de qué es la Cueva de los Tallos. Es una cueva misteriosa, entre comillas, es una cueva grande que alberga muchos secretos y se encuentra al final del Ecuador, en la parte sur, en la frontera con Perú. Es una cueva que ha traído a mucha gente, pero bueno, Galo nos va a contar mejor de toda la historia. Pero esta cueva es importante porque supuestamente es una entrada al mundo intraterreno donde existen varios tipos de seres. Más allá de eso, tiene una gran investigación acerca de cómo fue descubierto todo el entorno político, la gente que vino a conocerla y que siguen viniendo acá todos los días. Entonces, Galo, cuéntanos, ¿qué fue lo que investigaste y qué sabes de esta cueva? Bueno, yo tenía una noción general del tema cuando empecé la película. Eh, Como digo, lo que había visto en el especial de Jaime Rodríguez, lo que había visto en el History Channel. Y como ellos cuentan la historia, comienza con Juan Morix, ¿no es cierto? Juan Morix era este antropólogo argentino, en realidad nacionalizado argentino, era húngaro, y en 1969 él se acercó a un abogado en Guayaquil, al abogado
Gerardo Peña Mateus, y se acercó para hacer una acta de descubrimiento, declarando que él había encontrado el acceso a una cueva en Morona, Santiago, donde según él había encontrado una serie de placas metálicas que contaban la historia de una civilización perdida de hace 100.000 años, ¿no es cierto? Entonces ese es el punto de partida en muchas de las versiones de la historia, y eso es como, digamos, ese era mi punto de origen. Más adelante hubo este libro, El oro de los dioses, que es el que pone, digamos, en conocimiento público el tema de la Cueva de los Tallos, que ocurre 3 años después, en realidad, y es escrito por este famoso escritor suizo, Erich von Däniken. Eso provoca que en el 76 venga una expedición inglesa, ecuatoriano-inglesa, digamos, en conjunto, y ahí es donde viene Neil Armstrong y todas estas otras cosas que son como tal vez lo más conocido de la historia de la Cueva de los Tallos. Ese era mi punto de partida. Claro, el rato de investigar, uno empieza a ver que ese no es el punto de partida. Digamos, para lo que todos conocemos y para esta parte del tesoro en la cueva es lo más interesante. Entonces, claro, la primera mención de la Cueva de los Tallos no es Morix. Morix nos reporta, lo que hace es poner este tema de la idea de las placas en la historia. Pero la primera mención es en 1860 y es por un militar de apellido Proaño que manda unas cartas a García Moreno reportando, porque él está exiliado ahí en la zona de Morona, Santiago, y él encuentra estas cuevas, ¿no? Y les dice, bueno, puede ser un tema de interés, hay una serie de cuevas acá. Y medio en la misma época también hay un italiano en la misma zona que igual hace mención en unos textos sobre la existencia de estas cuevas. Eh, claro, no mencionan las placas, no. Mucha gente acá intenta como decir, no, el descubrimiento es ecuatoriano por esta cosa, pero ninguno de ellos realmente, hasta donde dicen sus textos, ingresa a las cuevas o reporta haber visto la famosa biblioteca metálica, que es lo que hace que Morix sea como este punto de interés. Entonces, bueno, pero un poco en la investigación lo que pasaba es que me dediqué a recorrer todas estas aristas de la historia, como para encontrar si es que había algo que habíamos omitido en la historia, ¿no? Y bueno, en esos textos, lo que yo hice durante el primer año básicamente de la investigación de la película, era almacenar esta gran cantidad de textos, porque aunque es un tema, como tú decías, del que se habla mucho y poco a la vez, como que a primera vista dices, no, al ser un secreto dicho a voces, no hay muchos textos. En la realidad, hay muchísimos textos. Entonces, lo que me dediqué ese tiempo era a leer y comparar esos textos. Empecé por el libro de Stanley Hall, fue uno de los primeros libros que cayó en mis manos, digamos, no por ningún otro motivo en particular, pero claro, en ese libro menciona un poquito su viaje antes de la expedición del 76 y habla de un montón de fuentes. Entonces ese libro me abrió un montón de otros posibles textos para buscar. El siguiente fue El oro de los dioses de Erich von Däniken. Lo interesante del libro de Erich von Däniken es tal vez la mención a Gerardo Peña Mateus, que fue igual uno de los contactos que hice al principio de la película y que fue tal vez la verdad fue una gran ayuda para la película él, porque fue muy abierto en compartirnos todos los archivos que él tenía de su viaje a la cueva con Morix y de lo que hizo Morix posteriormente. Y tiene un libro que se llama La historia documentada de la Cueva de los Tallos, porque como es abogado además, tiene una cosa como muy ordenada con documentos de todo el proceso de ellos. Y además hay ahí un pequeño texto escrito por Morix, porque Morix, lo interesante es que este tipo que descubre la Cueva de los Tallos y que además tenía un montón de teorías alrededor del tema de la Cueva de los Tallos, y todo el mundo te cuenta que contaba cosas, pero a nivel de texto deja este pequeño folleto de 16 páginas, que igual es súper interesante. Habla un poquito de la idea del origen magiar de los pueblos americanos. Y luego de eso me fui expandiendo a libros un poquito anteriores también, porque como te digo, había este tema de la Cueva de los Tallos que estaba creo que simultáneamente había como varios ángulos a la historia. Entonces descubrí que también había un par de mormones, hay un mormón, hay dos mormones, pero hay uno que escribe un libro, ahorita se llama Richard, se me fue el nombre, pero que igual está aquí en la zona de la Cueva de los Tallos, y él tiene toda una teoría que vincula el tema de la Cueva de los Tallos con la Atlántida. Él tiene en su libro habla mucho de la idea de las colonias de la Atlántida que quedan repartidas por América, y él bordea un poco el tema de la cueva, tiene un acercamiento con el padre Crespi, ¿no?
Entonces, esto era como mi punto de partida en la investigación, era como buscar estos otros caminos. Y de ahí hay un personaje que a mí me parece tal vez uno de los personajes más fascinantes en el tema de la Cueva de los Tallos, es un personaje del que no se habla mucho, que es el conde Pino Turola. El conde Pino Turola es un arqueólogo italiano, arqueólogo aficionado, que en realidad lo que él era un conde que se había obligado a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y cuando se acaba la guerra, la zona de Italia de donde él venía ya no es de Italia, sino de lo que era Yugoslavia, me parece, y entonces se queda sin tierra y el gobierno le compensa de una manera, además él patenta un tipo de paracaídas, y con la plata de esa patente se muda a Canadá y se dedica una vez al año a viajar por Sudamérica, porque igual tenía un montón de teorías sobre arqueología que le gustaba probar. Y él también llega a Ecuador antes, estoy hablando de antes de Morix, o sea, antes del 64, o al menos antes del 69 con el acta, y se encuentra con el padre Crespi, y más importante, bueno, vamos en orden tal vez de ahí. Entonces, primero buscaba este origen anterior al 69. Eventualmente para la película dijimos, no, hay que hablar desde Morix, porque Morix era un personaje súper interesante, un personaje idealista, un personaje misterioso, sobre todo, súper misterioso, reservado, del que se sabe mucho y a la vez no se sabe nada, porque sí, sabemos de dónde vino, como la historia de su origen tiene un montón de leyendas también, ¿no es cierto? La familia de él que queda abandonada en Europa y él se viene a América a buscar tesoros y probar sus teorías, ¿no es cierto? Durante la investigación, bien al principio de la película, logré contactar a una hija de Morix que está en París. Eh, y bueno, la cosa es que Morris me parecía como el hilo conductor a la película. Eventualmente eso fue lo que fue pasando, ¿no? Que al darle forma, al tener muchos aristas, había mucho tema de investigación, pero faltaba darle forma. Yo tengo algunas preguntas de todo lo que has contado. Y la primera, creo, y básica es, ¿tú qué piensas que estas personas de hace 100 años, que este pseudoarqueólogo italiano, que los militares, que Morix, etcétera, etcétera, buscaban en la cueva? ¿Qué buscaban? Yo creo que las cuevas, sobre todo, no sé si todas las cuevas tengan este mismo efecto, pero la Cueva de los Tallos es una estructura súper particular, ¿no es cierto? Y una vez que ingresas y ves estas paredes planas y estas formas, ¿no es cierto? Son como un lugar donde la gente proyecta un montón de teorías. Y siento que por eso es que hay tantas versiones diferentes de la historia de la Cueva de los Tallos, porque todos los involucrados intentan de alguna manera encontrarle un significado. Y claro, ahorita, 100 años después, lo que tenemos es una mezcla de todas estas teorías que vamos oyendo por 100 años, pero que son proyecciones, ¿no es cierto? Y cuál es verdad y cuál es mentira y dónde comienza una historia y la otra, a veces es difícil de distinguir. Es un poco lo que yo quería explorar con la película. Pero tú, ¿cuántas veces has ido a la cueva? Yo he ido a la cueva 3 veces. Y francamente, desde tu punto de vista, porque te voy a decir algo después de esto, pero desde tu punto de vista, ¿es una cueva más? ¿Es una cueva especial? ¿Hay lugares donde entras? ¿Pudiste ver la huella esta que está plasmada, que es gigante, o no? Huella gigante, la que se menciona en la otra película. Ajá. Verás, las dos películas se grabaron un poco simultáneamente. De nuevo, cuando yo estuve ahí, aún no era parte del imaginario de la Cueva de los Tallos el tema de la huella. Había una cosa de una campana con los Shuar, había otras cosas, pero no estaba eso todavía como en el Vox Populi del tema. Eh, yo creo que hay algo, no sé si en esa cueva, ¿no es cierto? Un poco lo que yo exploro con la película de estilo de la segunda cueva, de que había secretos entre los descubridores. Yo creo que tantas personas hablando de que hay algo, es porque hay algo. ¿No es cierto? Pero creo que el problema es que cada persona entre lo que proyecta y lo que intenta meterle más, no sé, como que le agregamos más capas. Hay una cita de Stanley Hall, de hecho, del libro, que dice algo así como que al cubrirle de más capas de fantasía para lograr resaltar una historia, terminas ensuciando la historia. Y yo siento que eso es lo que pasa con la Cueva de los Tallos. Yo creo que hay algo, pero me cuesta distinguir exactamente qué es, porque hay demasiado ruido alrededor generado por toda esta gente que va 100 años entrando a la cueva. Y ahí me surge la siguiente pregunta, porque al entrar tú varias veces me imagino que has estado en contacto con el pueblo, con el poblado Shuar que está ahí. ¿Y qué cuentan ellos? Porque yo lo que te sé decir, bueno, he visto tantos documentales y películas de la Cueva de los Tallos, no he podido estar ahí todavía, pero lo que ellos cuentan, y te voy a decir por qué, que viene de otra experiencia,
es que ellos hablan de seres que viven dentro de la cueva. ¿Tú tienes experiencia de eso? ¿Te hablaron o tienes totalmente Me otro? hablaron. O sea, hablamos del tema, lo hablamos adentro y afuera de la cueva. Yo no tengo personalmente una experiencia de eso. He oído un montón de versiones, he oído un montón de historias. Una de las cosas, igual que hice al principio de la película, era hablar mucho con la gente del grupo Rama, que tienen un montón de experiencia sobre el tema. Pero yo personalmente no he vivido una experiencia de eso. ¿Pero tú crees? O sea, es decir, ¿les crees a los que te cuentan o crees que es parte de esta construcción imaginaria donde queremos ver algo y nosotros mismos hacemos la fuerza por proyectar y buscar algo que en realidad no existe? No, yo creo que, a ver, yo quiero creer, ¿no es cierto? Quiero creer que puede haber algo. Siento que no necesariamente eso significa que todas las personas que te cuentan que han visto algo, ¿no es cierto? Hay como un... Es difícil distinguir, como te digo, qué es verdad y qué no es verdad en ese sentido. Pero de nuevo, hay tantas personas mencionándolo que no me niego a creer y quiero creer que ahí hay algo. Claro, porque yo estaba recordando justamente hoy día que hace muchos años que éramos chicos, nosotros, creo que la Cueva de los Tallos se hizo más popular en la guerra del Cenepa. Le cuento a los oyentes que aquí hubo una guerra con Perú, eso fue como en los años 80, si no me equivoco. Hay dos, ¿no? Y, Porque la del 80 y la del 95. ajá, bueno, lo que yo recuerdo es que empezó a popularizarse esto porque los soldados que peleaban en el Cenepa, que es en la frontera, cerca de donde se encuentra la Cueva de los Tallos, empezaron a hablar. Cuando salían, hacían declaraciones de que conocían seres que vivían dentro de las cuevas. Y de hecho, había aquí no sé si tú recuerdas un programa que se llamaba La Televisión. En este programa hicieron un reportaje de esta parte de la Cueva de los Tallos porque los soldados que fueron a pelear allá eran quienes difundieron todo esto de los seres que veían, que algunos se habían albergado en esta cueva, que a otros los salvaron y eran un montón de historias que siendo soldados, dudo mucho, no lo sé, dime tú que has investigado más, dudo mucho que ellos hayan estado en este imaginario de saber que hay seres en una cueva, como que ellos estaban en otra, digo yo, no sé. Es difícil saber esa. O sea, yo siento que son dos elementos más que están muy impregnados ya dentro de la historia, ¿no? El tema de los militares y la Cueva de los Tallos, desde su origen, ¿no es cierto? Desde Petronio Jaramillo en adelante, hay esa presencia del tema militar con el tema fantástico y con el tema de la cueva. Eh, yo tengo experiencias, sobre todo con la gente de la expedición del 76, de militares que estuvieron, que hablaron conmigo para la peli. No tenían la mayoría ese tipo de experiencias. Había uno que, de nuevo, habría la pregunta de si es que hay algo y si es que y por qué no funcionó tal equipo, pero no era algo predominante en el grupo del 76. Estuve como con 5 o 6 militares. No todos aparecen en la película, pero estuvimos con bastante. Entrevistamos a un montón de gente para la película, ¿no? No todos salen en la película. Eh, no lo sé. Yo siento que sí hay algo. A ver, y también la otra cosa que pasa en ese tema es que en las guerras, al menos en la del 95, como sale en la película, muchos de los soldados eran Schwarz. Y entonces esta idea de los espíritus de las cuevas tiene que ver mucho con la cosmovisión Shuar. Entonces no siento que necesariamente son mutuamente excluyentes el creer en esto y ser militar. Perfecto. Claro, es que yo te hablo por el imaginario de espectador, ¿no? Que uno Ajá. empieza a escuchar esto fantástico y dice, wow, quiero ir ahí para ver si es cierto esto de los seres, a pesar de que, bueno, es algo difundido, no es algo que hay en una cueva, es algo que ya se conoce alrededor del mundo y actualmente hay fotos, hay videos, hay grabaciones de varios tipos de seres que haciendo como una reflexión, digo yo, si sobre la Tierra vivimos millones de especies diferentes, millones, no solo humanos, sino animales, es muy probable que bajo la Tierra también haya un montón de seres diferentes, porque es otro hábitat. Es como el mar, algo que Ujú. no conocemos. Pero cuéntanos, ¿qué investigaste, volviendo al tema que estabas hablando antes? ¿Qué investigaste de este señor Morix? ¿Por qué era tan misterioso? Y al final lo que me llamó mucho la atención de la película, y quiero hacer un paréntesis, que hagas un paréntesis y nos cuentes dónde se la puede ver, nos repitas el nombre y dónde la buscan, pero me pareció súper misterioso cómo desapareció y simplemente ya no hay nada, siendo que era un hombre extremadamente rico, según también lo que vi ahí. Cuéntanos Mm. esto, pero antes el paréntesis de Me la película. parece. Perfecto. La película se llama La leyenda de Tallos y la pueden ver en choloplus.com. Disponible ahí para todo Ecuador. Estamos disponibles en cine.z.es
también en Ecuador, Argentina, Colombia y Perú. Y en Amazon Prime para Estados Unidos. Perfecto, ahí lo pueden buscar y ahí la consiguen. Igualmente va a estar la descripción en la cajita de comentarios y aquí plasma. Cuéntanos ahora sí, ¿quién era Ahora este sí, señor? yo creo que tal vez, pensando en tu pregunta anterior, te voy a dar como una cronología, porque creo que me fui un poco en desorden, ¿ya? Entonces, la historia de la Cueva de los Tallos y de Morix comienza con él llegando al Ecuador extraoficialmente alrededor de 1964, ¿no es cierto? Se queda bien acá, tiene unas teorías sobre el catastrofismo que son súper interesantes bueno, más adelante puedo decirles, comparten esa visión similar con Stanley Hall, que es lo que crea esa amistad de la que yo hablo en la película. Pero cuando él llega en el 64, llega como a buscar evidencias de esta teoría, de nuevo, él, al ser húngaro, los húngaros tienen esta búsqueda del origen de su pueblo y del magiar antiguo. Entonces, lo que hace Morris al venir a Ecuador es buscar esas conexiones y empieza, según él y según su abogado Gerardo Peña Mateus, empieza a encontrar similitudes de lenguaje con el magiar antiguo, con el idioma húngaro, ¿no? Entonces empieza a decir los nombres de las montañas, de los ríos, de lugares de acá, parecen tener un origen magiar, y eso es lo que él intenta probar acá con su teoría. Entonces da unas vueltas, digamos, por Ecuador investigando desde el 64 hasta el 69. Esta época es un poco misteriosa de por sí, porque no sabemos exactamente qué nomás hace. Lo que se sabe es que en el 67 originalmente le pide apoyo al gobierno argentino para hacer una expedición a esta cueva que él dice haber descubierto. El gobierno argentino decide no meterse. Entonces, un año después, a través de la iglesia mormona, consigue financiar una expedición. Y claro, a la iglesia mormona ya les vende esta idea de las tablas metálicas. O sea, uno declara el descubrimiento como va a ser un año después. Yo creo que lo uno produce el otro en realidad. Y les vende esta idea de que hay unas tablas metálicas escondidas en una cueva en América que tiene mucho que ver con las creencias mormonas, ¿no es cierto? Las tablas del profeta Joseph Smith, igualmente después de haber sido traducidas por el profeta, son escondidas por el ángel Moroni en algún lugar de América. Morona Santiago, les hace la conexión ahí y en todo caso cautiva el interés de la iglesia mormona, que le financian esta primera expedición. Le financian de una manera muy, muy, muy rudimentaria en realidad. O sea, realmente el apoyo son cosas muy, muy básicas, y le mandan a un encargado de la iglesia mormona de Perú a que vaya con él. Como dato, en Argentina está una de las iglesias más grandes en ese momento de Sudamérica. Entonces, yo siento que la gente de Argentina, de la iglesia mormona, estaba muy interesada, la gente de Perú no tanto, y eso genera un montón de conflictos en la expedición. Entonces, a la final, mientras están esperando en Guayaquil para salir hacia el oriente, intercepta una llamada de alguna manera y descubre que los mormones están listos como para registrar el descubrimiento a su nombre, y decide llevarles a tontear a la selva, a dar vueltas, a no enseñarles nada, porque no quiere que los mormones se queden con su descubrimiento. Yo siento que esto es súper importante porque esto es lo que produce que él, un año después, sienta que la manera de continuar la historia sea hacer primero un acta de descubrimiento él mismo. Y es una manera de marcar territorio y es una manera de llamar el interés al gobierno. Entonces, del rato que hay un acta juramentada con todo esto, el gobierno de Velasco Ibarra decide financiar una expedición, que a diferencia de la expedición mormona es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces tienes como son 20 o 30 personas, no me acuerdo, que van en la expedición. Y la idea es que es una expedición en dos partes. La primera es evidenciar que existe la cueva, y la segunda es el poder sacar estas piezas de las que habla Morris y poder, no sé, conocerlas, exhibirlas, investigarlas un poco más. Pero, perdona que te corte, ¿tú crees que Moritz realmente pensaba que había alguna conexión con toda esta teoría o De los mormones. esta cosmovisión, llamemos, de los mormones y a quién sí, o simplemente utilizó eso para financiar su Yo descubrimiento? creo, yo creo que les utilizó totalmente. Totalmente. A ver, la conexión con los mormones la hace a través de Julio Goyen Aguado. Julio Goyen Aguado es el amigo argentino de Morix, con el que igual se encuentran en una biblioteca mientras él está investigando sobre sus teorías mientras vive en Argentina, esto es antes del 64. Y en cambio, Julio Goyen Aguado es vasco.
y también tenía unas teorías sobre el origen de los vascos y bla, bla, y se encuentran en la biblioteca en Buenos Aires y se hacen amigos. Julio Goyen Aguado era mormón, entonces él es el que le hace el contacto con la iglesia. Y yo lo que siento es que es una manera de venderles la idea, pero no creo que realmente él creía eso. Hay un libro súper interesante, que es la biografía no oficial de Julio Goyen Aguado, se llama Lírico y Profundo. No hay una forma física de este libro, es un PDF que anda por ahí en el internet, es fácil de encontrar, y cuenta la historia desde el punto de vista de Julio Goyen Aguado, que Julio Goyen Aguado es este personaje que le acompaña a Morix en todo este trayecto que te digo, del 64 al 69, incluso hasta el 76, esa es la última vez que aparece dentro de la historia. Y es como, no sé, siento que es un personaje importante que también es misterioso, también nos deja con un montón de incógnitas cuando muere, más o menos un poquito después de Morix. Eh, Cuando yo estaba haciendo la película me crucé con este tema, pero bueno, eso viene más adelante, ¿no? Como te digo, en el 69 yo creo que era marcar territorio. Y el problema es que le financian la primera parte de la expedición, pero igual que a mucha gente le pasa ahora, yo creo que en este punto de la expedición y con lo que reportan y con los problemas internos que hay, porque eso es algo que no alcanzo a contar mucho en la película, pero esa expedición del 69 tiene un montón de conflictos internos, según algunos más fuertes que otros, pero hay una pelea de por medio. Y entonces yo creo que eso llega a oídos de Velasco Ibarra o del gobierno en general, y el gobierno decide abrirse del tema y le ignoran a Morix y le dejan botado en la selva y Morix empieza a mandar gente de la expedición a pedir el resto de suministros para seguir con la expedición y no llegan y no llegan y no llegan hasta que finalmente Morix manda a todos, le manda a Gerardo Peña Mateus. Gerardo Peña Mateus, claro, ahora hay una carretera casi desde la cueva realmente hasta la civilización, por así decirlo. Pero en ese momento lo que tú tenías eran destacamentos militares. Entonces hay un punto justo antes de llegar a la cueva que se llama La Puntilla. En La Puntilla había una pequeña cabañita donde les ponían a los militares desde siempre que vigilen la frontera. Y Gerardo Peña Mateus se queda ahí esperando que pase una lancha para recogerla y se queda esperando, creo que es como una semana, comiendo yuca porque no hay nada más de recursos ahí, de alimento. Y termina saliendo y el gobierno de Velasco Ibarra les da totalmente la espalda porque deciden tal vez no meterse en este tipo de temas, no estoy seguro por qué. Entonces Morix sale y Morix se dedica a perseguir al gobierno, a buscar una reunión y no le dan esa reunión. Les ignoran de nuevo un montón de tiempo. Y entonces, nada, lo que hace es, yo creo que por despecho o por, de nuevo, marcar territorio, da una entrevista al Telégrafo. Y desde el 15 de septiembre de 1969 se publica una noticia sobre el descubrimiento y Morix habla de todas sus teorías, de las placas, de la expedición. Y es ahí que un suizo que vivía acá lee el periódico y le manda una copia de este periódico a Erich von Däniken. Erich von Däniken ya había escrito su primer libro en el 68, había sido demandado por plagio de ese primer libro, tuvo sus conflictos legales ahí y necesitaba algo, supongo que para seguir su carrera. Entonces, el rato que lee este artículo, se dedica a intentar contactar a Morix y eventualmente se paga un pasaje, y esto es en 1972, o sea, 2 años después. Viene a Guayaquil, se encuentra con Morix, conversan sobre el tema, que yo siento que esto es una parte, así, para mí esta parte me parece súper interesante de la historia, porque hay un acuerdo realmente entre Morix y Erich von Däniken, ¿no es cierto? La gente acá, siento que Erich von Däniken es el malo en muchas de las versiones de la historia de Cueva de los Tallos, pero existe un acuerdo en realidad entre ellos dos. Y escribe el libro, según él, y de hecho, si no, yo no creo que hubiera avanzado tanto además, a sabiendas de que lo iba a publicar. El problema es que había ciertos límites, porque Morix estaba haciendo, yo creo que por el tema con los mormones, estaba siendo muy cuidadoso de que no le roben el descubrimiento de ninguna manera. Entonces no quería que publique ciertas fotos, y lo que hace, ni siquiera el mismo von Däniken, lo hace el editor de von Däniken, es decorar la historia un poco más para poder vender mejor el libro. Y cuando eso Exactamente. sí. De eso te iba a hablar porque von Däniken, la verdad que es como un personaje controversial, podemos decir, porque mucha gente ha hablado aquí de que él se ha inventado lo del libro, que se robó ciertas ideas y que de hecho él nunca estuvo en la cueva. Como él dice que sí estuvo en la cueva, yo no te lo podría decir, pero eso es algo controversial que hace que el señor
pierda credibilidad. Sin embargo, no pierde tanta credibilidad porque sigue siendo un personaje gigantesco en el mundo de la literatura. De hecho, el mismo libro El oro de los dioses tiene una adaptación al cine, donde la única parte que omiten, creo que justo por el conflicto con Morix, es el tema de la cueva de los tallos, pero todo el resto de capítulos y todo el resto de teorías están en la película. No es una película que se encuentra fácil, pero yo la he visto, está por ahí. Eh, yo lo que creo es que, claro, no es tanto como que mintió, es como que ensalzó la historia. Y tal vez, como te digo, porque eso es lo que él dice, ¿no? Que el editor tuvo mucho que ver con eso, pero que muchas de las partes de las que se quejaba Morix, él incluso las había revisado con Morix y Morix estaba de acuerdo. Yo creo que el problema es el impacto del libro. El rato que Morix ve que el libro se vuelve una cosa gigantesca, dice, esto está llamando demasiada atención sobre mi descubrimiento y yo aún no tengo los recursos para sacarlo. Yo creo que la lucha de Morix, para mí la historia de Morix es una lucha constante de buscar los recursos. Claro, Al menos en ese. como todo investigador, porque un rato le llaman como el Indiana Jones original, y si tú te pones a pensar, un Indiana Jones no cuenta con los recursos, o sea, con el tiempo le buscan al profesor para que descubra cierta cosa por interés de alguien digamos, de manera egoísta, no es por un descubrimiento, y ahí es donde algo le financian, pero él es siempre el que está buscando la manera de ir a estos lugares y enseñar al mundo que hay algo más. Pero no Necesita un quiero, mecenas que le financie. Creo sí, que ese es el papel. pero volviendo al lugarcito que nos quedamos, que fue cuando al militar le abandonaron una semana, para que la gente tenga un poco de idea, la Cueva de los Tallos queda en una zona selvática, en la parte oriental o de selva del Ecuador, en la parte sur, en una provincia que se llama Zamora. Morona. Zamora, Ah, perdón, Morona, todavía. Santiago, Morona, Santiago. Y en este tiempo, hace unos años, era muy difícil accesar hasta ahí. Me imagino que en los 69, 70 era imposible. O sea, son días, eran, pues ahora me dices que hay carreteras, pero antes eran días de caminata con lodo, con caballos, con mulas, expuestos a enfermedades, cruzando ríos, y era toda una aventura llegar vivo y sano. Entonces, imaginemos ese contexto de este pobre hombre abandonado en ese lugar. ¿Y después qué pasó? Bueno, después del abandono, como te digo, eventualmente llegó una lancha, porque los militares tienen bases más arriba, ¿no es cierto? Y bajan, creo que era una vez a la semana en la lancha a ver este destacamento. Entonces ahí es donde Gerardo Peña Mateus logra salir, porque Gerardo Peña Mateus, que es el que escribió el acta notarizada, se volvió el abogado y amigo y confidente de Morix acá en Ecuador. Entonces él le acompañó en la expedición y fue una de las últimas personas en salir de la cueva antes de que Morix ya sin recursos también salga. Y como te digo, después del libro de von Däniken, hay como este boom del tema de la cueva de los tallos. Eh, además que el libro, supongo que sí hay cosas que reclamarle a von Däniken, porque digamos, una de las páginas del libro lo que tiene es la tarjeta de presentación de Gerardo Peña Mateus con número y dirección. Entonces, claro, no solo que hacen que es una historia fascinante que atrae a la gente, sino que además pone estos datos de contacto que eventualmente iban a traer más gente al tema de la cueva de los tallos, que yo creo que es lo que Morix no quería. No quería hasta él tener asegurado bajo su control el descubrimiento. Y entonces llega Stanley Hall en el 74 la primera vez, o sea, 2 años después del libro. Eh, y él originalmente tiene esta actitud de incluir a Morix en la expedición, obviamente. O sea, como te decía, lo que falta cuando uno es este tipo de explorador es el mecenas que te financie la expedición. Y yo creo que ese era el tipo de actitud que tenía Stanley Hall en un principio, ser el mecenas, pero obviamente al ser una expedición militar y de academia también, porque era financiado entre una universidad, el gobierno inglés y el gobierno ecuatoriano, había una serie de condiciones y cosas rígidas y que no lograban acoplarse a las demandas de Morix. Entonces, a pesar de que se hacen amigos, a pesar de que conversan, además de que igual comparten estas teorías sobre el catastrofismo como punto de origen de un montón de creencias y mitos, eso, yo creo que eso es lo que les une. Pero ya al momento de la verdad, Morix se abre de la expedición y dice, yo no tengo nada que ver con esto, vayan nomás por su cuenta. Eh, y no sé, yo siento que sí es algo que genera un resentimiento, no sé. Supuestamente, según la versión de Stanley Hall en su libro y de lo que hablé luego con su hija, Stanley Hall
durante todo el tiempo que están por realizar la expedición, empieza a escribir el boceto de lo que es el libro de Stanley Hall, de la Cueva de los Tallos. Y en ese libro bueno, cuenta toda la historia de cómo organizaron la expedición, de cómo fue un mes de investigación en la zona de la cueva, de cómo trajeron un montón de científicos, que, pensando de nuevo en lo que te decía, una de las cosas interesantes que a veces la gente no sabe es que del lado inglés no había arqueólogos en la expedición. Yo no creo que no era el principal punto de interés. El lado ecuatoriano es el que pone los arqueólogos. Y tampoco, porque de nuevo, también hay otra cosa importante que entender. Y es que en ese momento había una lucha de ideas dentro del tema de la arqueología, ¿no es cierto? La idea predominante es que las culturas americanas, todas empiezan desde la migración por el estrecho de Bering y van bajando por la costa, y eventualmente con años y años de civilización empiezan a irse hacia la selva. Pero Morix y Pino Turola también eran ideas que rompían con eso, porque venían con esta idea de que es posible haber migrado a través del Atlántico y de que puede haber civilizaciones que entran, o no, tal vez no civilizaciones, pero digamos, nómadas que entran o migrantes que entran desde la zona de Brasil y de ahí por la selva hacia los Andes. Entonces había mucha gente que se oponía a Morix, no porque no le creían el tema de las planchas, también porque no le creían el tema de las planchas, pero porque además las ideas que expresaba Morix se iban en contra de la idea de lo que era hegemónico en el tema de la arqueología en ese momento. Entonces era muy disruptivo la presencia de Morix en la expedición. Entonces, mucha gente desde el Ecuador, desde la Casa de la Cultura, del Museo de la Casa de la Cultura, se oponían y ponían trabas y se burlaban de toda esta teoría de Morix. Y entonces tampoco había, digamos, los grandes arqueólogos ecuatorianos, entre esos Presley Norton, no querían tener nada que ver con Morix. Entonces el que viene es el padre Porras, que era un profesor de arqueología en la Católica, y la mayor parte de la gente del equipo, digamos, de arqueología de la expedición del 76 es del padre Porras y sus pasantes o estudiantes que van al viaje. Y ellos son los que descubren la tumba en la Cueva de los Tallos, ¿no? Y las piezas que están de exhibición en el Museo Bilbauer son el resultado, como te digo, de un profesor y sus estudiantes, no de un equipo de arqueología ecuatoriano, porque el único arqueólogo ecuatoriano que realmente estaba en la expedición, arqueólogo que ejercía, era Presley Norton. Bueno, mentira, el padre Porras sí ejercía también, pero como te digo, era académico, tenía el descubrimiento de toda la cultura que hay en la base, o las ruinas que hay en la base del Sangay. Pero Presley Norton, que era un gran opositor de Morix, fue a la cueva como parte de la expedición. Tuvieron como una especie de desacuerdo intentó como hacer un descubrimiento, encontró unos rastros en la entrada de la cueva, y cuando le contaron que esos rastros era el lugar donde cogía la wincha que ponía Morix, se sintió humillado y se fue de la expedición. Entonces, claro, había esta lucha de egos en el tema de la expedición del 76, o sea, entre Morix y la gente que se oponía a él. Y esa expedición, como te digo, tenía otro enfoque, por eso no había arqueólogos ahí. Toda esta idea de que vienen a la expedición inglesa viene preparada para encontrar las tablas, yo no le veo tan claro. Que de nuevo, Y dos cosas me parecen aquí importantes señalar. La una, que nos digas después de esto, ¿para qué vinieron los ingleses? O sea, ¿cuál era el fin? Porque claro, venden la idea de que vinieron a hacer toda la investigación. ¿Y qué sabes acerca de todo esto de Neil Armstrong? Porque también es otra fantasía que se ha armado gigante. Pero antes quería dar a notar, me puse a pensar en esto. Han pasado más de 50 años de todo esto, que hablas de los 60, 70, y aparentemente el ser humano evolucionamos un montón. Pero si tú te das cuenta, volvemos a caer en lo mismo, el negacionismo de algo más, la gente que se opone, el arqueólogo que quiere que todo siga siendo igual, la religión, si quieres verle, que no quiere que haya nada más, y se sigue haciendo igual difícil el camino. Eso es importante ver, súper difícil el camino de mostrar algo. Entonces, si yo me pongo en la posición de Moritz, qué difícil luchar por algo que tú encuentras, por un ideal, por mostrar algo que a ti te emociona, que al final terminó en manera no literal matando a este señor. Pero cuéntanos, ¿qué onda con los ingleses? O sea, a ver, yo creo que los ingleses, mucha gente igual, yo no creo que hay que buscar malos en la historia, porque al final un poco lo que yo sentía durante la investigación es que cada uno tenía sus motivaciones mucho más simples, más que un plan malévolo. Yo siento que los ingleses tenían como ese interés como mucho más científico,
¿no es cierto? Otra de las cosas que la gente repite incansablemente cuando hablan de los ingleses es que vinieron y no presentaron nada, ¿no es cierto? Y una de las cosas de las que yo siempre hablo cuando hablo de la Cueva de los Tallos es de la apatía. Yo digo que uno de los peores males, eh, probablemente a nivel mundial, pero hablo mucho en el caso ecuatoriano, es la apatía. Cuando la expedición inglesa se acaba, los ingleses mandan unos primeros bocetos de los reportes científicos, porque la mayoría de la gente que viene a la expedición inglesa son zoólogos, son botánicos, son gente que viene a investigar la zona de la Cueva de los Tallos, y sí envían unos reportes. Y del lado ecuatoriano, porque cambia de gobierno, por lo que sea, nadie responde jamás a esos informes, y esos informes quedan como en una versión preliminar y nunca se genera esta como publicación de los resultados de la expedición científica, por apatía, ¿no? Por la apatía. Y claro, del lado ecuatoriano, lo más notable, digamos, a nivel de resultados, es que sí hay como los geólogos del Instituto Geográfico Militar escriben un ensayo, escriben un reporte, eso se lo puede encontrar en el Instituto Geográfico Militar, eh, pero no hay más. Ahora, en el momento de hacer la expedición se descubren, no me acuerdo los números exactos, puede que no sean exactos lo que te voy a decir, pero supuestamente descubren como 33 nuevos tipos de termitas, como 5 tipos nuevos de murciélagos, o sea, hay en plantas y en otras cosas igual, un montón de cosas. Hay unos resultados científicos de ahí que la gente cree que no, digamos, por algún tipo de maldad o porque había este otro plan malévolo, no se los comparte. Cuando en realidad existe ahí el reporte y el problema es que más por un tema de burocracia, nunca se responde desde el lado ecuatoriano. Yo siento que hay un montón de temas arqueológicos que se pierden lastimosamente en temas burocráticos. Y eso porque, digamos, en el proceso de hacer la peli estuve con un montón de arqueólogos que me contaban la lucha constante que es esta búsqueda de recursos y de gente a la que le importe. Es que la arqueología aquí no está tan desarrollada, a pesar de todo lo que tenemos, está muy poco desarrollada, muy poco apoyada. Y como te digo, yo también veo algo, o sea, lo que vende es la idea de lo mágico, del misterio, del pero si tú haces una investigación científica donde dices, ah, pero entonces no pasa nada, listo, se apagó el motor y la No gente es sigue. tan, no sé, yo leía los reportes científicos cuando estaba haciendo la investigación y decía, claro, venderte la idea de que hay algo que va a cambiar la historia del mundo, pero decirte, ¿sabes qué? Hay este nuevo tipo de La planta, hormiga. de hormiga, de lo que sea, no tiene el mismo impacto. Y yo creo que eso, como te digo, terminó opacando toda esta parte que sí hubo y que sí era súper interesante y que pudiera haber sido también importante. Pero, ¿y qué onda? ¿Qué averiguaste de Neil Armstrong? Porque Neil Armstrong vino. supuestamente él dijo que lo que había visto adentro le había llamado más la atención de lo que había visto en el espacio. No sé si esto es real. Yo quería probar si es que eso era real o no, la verdad. Me encantaba, o sea, buscaba el medio en el que lo dijo. Me encantaría poder decirte sí, lo dijo para una entrevista a tal persona o para tal medio. Puede que sí lo haya dicho, pero no hay constancia de que realmente haya dicho eso. Que estuvo fascinado de venir y que fue, a ver, la familia de Neil Armstrong es, se fue el nombre totalmente ahorita, perdón. Bueno, es escocesa. Ya. Exactamente. Es de origen escocés, igual que la familia de Stanley Hall. Entonces, claro, la idea era buscar a alguien que había ese nexo, pero además buscar a alguien que sea famoso, porque el tema de tener una persona famosa en la expedición, científica de alguna manera, te ayudaba a conseguir recursos para la expedición. ¿Y quién más famoso en la época de los 70 después del viaje a la Luna que Neil Armstrong? Entonces, hay la serie de cartas, uno puede, o sea, yo tengo los documentos de esto. Hay una serie de cartas en la que le proponen la expedición y Neil Armstrong está fascinado y el rato termina viniendo al Ecuador, pero viene si está 5 días en el Ecuador es mucho. Y en la cueva está realmente un par de horas. Porque, como te digo, yo creo que era un truco publicitario para financiar la expedición. Pero claro, agrégale el libro de Eric von Däniken, ¿no es cierto? Que siempre te habla del origen extraterrestre de las culturas. Agrégale el hecho de que hay un astronauta en la expedición. Agrégale el hecho de que Morix sí hablaba de los seres superiores de la cueva, ¿no es cierto? De los Taltosok Barlanja. Todo eso es un mix para que la historia, para que esa parte tome mucho protagonismo en la historia. Haz de cuenta que Neil Armstrong era el influencer de esa época. Esa es la Y a la palabra, el larga, influencer científico de los 70s. y a la larga volvemos al mismo punto porque, bueno, hay varios
personas que hablan de tantos temas que yo sigo, pero hay uno de ellos muy sabio que ha estudiado las culturas chamánicas a lo largo de 40 años y él dice que siempre el mundo con distintas caras, ropas o tiempos sigue siendo el mismo, que nosotros vamos dando la vuelta, como lo llaman ahora, como en una Matrix, pero que va repitiendo los mismos comportamientos y a lo mejor se deja ver otra cara de este como cubo, digamos así, para no decir que es plano, van cambiando las caras, pero al final es lo mismo, porque te das cuenta, ¿qué necesito yo para ser famoso o algo? Un influencer, ¿a quién? Ay, traigámosle a Armstrong porque el señor estuvo en la luna, cosa que hasta ahora se discute, o sea, date cuenta, Claro. se discute Pues, y hasta ahora. ahí otra vez se agregan estas capas que te digo que van complicando el tema de la cueva. Por eso es tan difícil realmente. Yo no, yo te puedo contar lo que yo he investigado. Hay ciertas cosas que yo no pondría mi mano al fuego, decirte si son o no son, porque es difícil distinguir la fantasía de la realidad en esta historia. Ahora tengo otra pregunta, ya que has estado ahí 3 veces y tienes tu punto de vista. He visto que geólogos son, espeleólogos, Ujú. los que investigan esto de las cuevas, han bajado porque la cueva también llama la atención por sus formas, por sus paredes, por sus techos internos. Y mucha gente dice que esto es creado por humanos, una antigua civilización que es construido, y otra gente dice que son simplemente cosas naturales, del desgaste natural. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has visto, has tocado, has estado en ese frío? ¿Qué opinas? Yo te voy a contar un dato que, de nuevo, no me tienen que creer, cualquier persona que haya ido a la cueva te lo puede confirmar. Todas las formaciones famosas de las paredes planas están en los primeros 100 metros de la cueva. No sé si eso habla a favor o en contra de que sea construido, pero me parece interesante porque no es que toda la cueva tiene ese tipo de forma, ¿no es cierto? Son ciertas partes que, de acuerdo a la gente del Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, y no solo en la expedición del 76, sino también en el 2010, cuando fueron con el programa Día a Día, te explicaban que el tipo de piedra es sedentario, sedentaria la palabra, por formación de agua, que está hecho en capas, ¿no es cierto? Y que el rato que entra más agua, eso perfectamente se puede desprender por capas y generarte ángulos rectos. No sé si es cierto, o sea, probablemente eso sí es cierto, pero digo, me parece interesante que estas formas están en los primeros 100 metros, pero que más abajo en la cueva, una vez que continúas de la galería para abajo, las formas son mucho más naturales, por así decirlo. Y una cosa que a mí me ha pasado en 2 de los 3 viajes que hice a la Cueva de los Tallos, es que mientras he estado durmiendo dentro de la cueva, cae una tormenta afuera. Y entonces, cuando estás dentro de la cueva, se genera un río que sigue desde la parte alta de la montaña, donde está la entrada, bajando hasta la parte de abajo que probablemente conecta con el río. Entonces, igual si es que hubiera formas que tengan miles de años, eso se perdería con el agua. Pero tú antes hablaste, eso es real, o sea, yo creo que hay dos caras de la moneda. La una es pensar que todo es fantasía y que todos son Ujú, seres míticos, y la ujú, otra también es negar todo. O sea, ujú. decir, no, que esto pasó, porque de lo que he visto en fotografías, puede ser que una pared te salga completamente angulada o recta, pero no muchas de las que muestran ahí. Y exactamente porque no se han erosionado con lo que tú dices del agua y con el tiempo. Y también contaste de una tumba, quiere decir que alguna civilización hace mucho tiempo también estaba ahí. ¿Por qué no pudieron construir esto? A ver, voy a aclarar una cosa para no meterme en líos. Cuando digo tumba, Stanley Hall en su libro se refiere a eso como una tumba, ¿ya? Pero no había un cuerpo, Mm. ¿ya? También creo, y esto no lo digo por los libros, sino ya por algo de mi investigación, es que en el momento que se encontró esto en el 76, como te digo, había esta teoría, la idea de encontrar una tumba, que en los exámenes de carbono 14, y de nuevo, no es tumba porque son las piezas de cerámica, que te dan como 3000 años antes de Cristo, rompía la línea del tiempo de esta idea de que vinimos por la costa, no tanto si es que vinimos por el otro lado. Entonces en ese momento la gente decía, no, esto está mal hecho el examen de carbono 14 o no tiene sentido, o es un caso aislado de alguien que migró hacia el oriente, se cayó en la cueva y se murió. Pero pasado el tiempo hay el descubrimiento de Juan Valdés, perdón, de Francisco Valdés, que descubre la cultura mayo-chinchipe. Y la cultura mayo-chinchipe está un poquito más al sur. Y es de esa época. Lo que pasa es que en el momento de este descubrimiento era un caso aislado, pero el rato que tienes toda esta civilización
con sus estructuras y su base ahí cerca, ya pudiera relacionarlo. Lo que pasa es que la gente, no sé, ningún arqueólogo ha hecho esta conexión como te la estoy haciendo yo ahorita, porque nadie, de nuevo, el tema del cuadro de los tallos no es algo que estudian oficialmente los arqueólogos, por más que haya una exhibición dentro del Museo Bilbauer. Bueno, mentira, tal vez ya hay algunos arqueólogos ahora, pero digamos, no es tan conocido, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de que la cultura mayo-chinchipe puede ser de la que vienen esos restos y esas figuras y esas cerámicas que están en el cuadro de los tallos, para mí tiene todo el sentido del mundo. Claro, claro que sí. Oye, y quiero pasarme al otro lado porque también tú investigaste mucho acerca del padre Crespi, Ujú. que es como la segunda parte, una vez que supuestamente Morix saca las tablillas de oro con toda esta escritura sumeria, etcétera, etcétera, se le entrega a un padre que no es ecuatoriano. Yo te digo la versión que yo tengo para que tú nos cuentes la verdadera. Se les entrega a un padre que es extranjero, no tengo claridad de dónde es el padre Crespi, pero él vive en Cuenca, que es una ciudad de la sierra ecuatoriana, y se supone que a él le entrega todos los tesoros, las tablillas, y luego las van a buscar, pero extrañamente este museo del padre Crespi se incendia y muchas cosas se pierden. Cuéntanos esta parte. En realidad es un poco cambiado el orden. El padre Crespi es un personaje importantísimo por un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Padre Crespi es un hombre del Renacimiento, o sea, es músico, es biólogo, es cineasta, eh, es un montón de cosas en realidad. El padre Crespi viene al Ecuador alrededor de 1900, creo que es 22, 23, ¿no es cierto? En su primera época acá en el Ecuador se dedica a viajar a la zona oriental, supongo que evangelizando comunidades en la zona de allá, como hacían mucho los curas, y hace una película. Eso es súper interesante. El padre Crespi es el primer antropólogo visual del Ecuador, con su película Los Increíbles Shuar del Alto Amazonas, que es una película que él graba durante sus viajes por la zona oriental. Eventualmente se pasa a vivir a Cuenca, ¿no es cierto? Y en Cuenca creo que pasa el resto de su vida realmente. Eh, es músico, descubre los derechos crespianos, escribe escribe música, creo que era para una banda de algo militar, no me acuerdo. Pero bueno, tengo las partituras por ahí. En algún punto de la investigación estamos explorando toda la vida del padre Crespi. Eh, y el padre Crespi, en algún punto de su vida, no sabría decirte en qué momento comienza eso, comienza a coleccionar piezas arqueológicas. Dice que, creo que eso lo dice la historia y probablemente es así, es que el padre Crespi, el rato que trabajaba con comunidades o el rato que iba a otro lado, a veces le regalaban piezas. También hay algunas piezas que le regalan el rato que están construyendo la iglesia. Eh, por el incendio, ya voy a hablar de eso. Entonces, él empieza a acumular una gran colección y es súper famosa. La colección del padre Crespi era una colección de más de 12.000 piezas, algunas arqueológicas, algunas no tan arqueológicas, sobre todo para el final de la vida del padre Crespi, que ya estaba un poco mal. Y entonces tiene como esta colección que la gente que iba a Cuenca tiene que ir a ver. Era como este atractivo turístico de Cuenca, la colección del padre Crespi, y era una serie de cuartos donde estaba amontonado un montón de piezas. Como te digo, algunas de culturas de acá, otras piezas de madera que no encajaban con nada, y un montón de láminas metálicas, ¿ya? El padre Crespi, bueno, entonces en 1972, cuando viene Eric von Däniken y se encuentra con Morix, y volvemos al tema de si es que vio o no vio la cueva. Según Morix y según su abogado, más que nada, porque digamos, Gerardo Peña Mateus falleció el año pasado, como te digo, nos apoyó en gran parte del proceso de hacer la peli con su información, y él lo que me contaba es que el rato que tenían a este escritor suizo y no tenían qué más de enseñarle y no le podían llevar hasta la Cueva de los Tallos, lo que deciden hacer es llevarle a ver la colección del padre Crespi en Cuenca. Y la cueva que le enseñan supuestamente es alguna cueva en la zona de Cuenca. Entonces lo que él escribe en el libro sobre la cueva no es sobre la cueva de Morona Santiago, es sobre esta cueva que le enseñaron ahí. Y es un punto súper importante, porque Eric von Däniken toma fotos tanto de Crespi como de las piezas del padre Crespi. Y la idea de que las planchas que están en la colección del padre Crespi son de la cueva de los Tallos ocurre por culpa de estas fotos. Entonces nada que ver. Nada que ver. O sea, te digo, según el abogado de Morix, esto es una cosa que no tenía nada que ver. Claro que hay una pieza de la del padre Crespi que es la que está, y que esa no te puedo decir dónde está, porque no tengo idea. Hay una pieza.
un montón de las otras planchas siguen ahí, pero era como esta manera de soltarse. Y hay una entrevista que hace Morix justo cuando es todo el escándalo por el libro de Eric von Däniken. De hecho, yo la paso en la película en alemán. Si lees la entrevista completa, en esa entrevista Morix en alemán les dice a los entrevistadores que las piezas que fotografió von Däniken, él advirtió que la mayoría eran falsas. Entonces, pero claro, como hace esta unión en el libro y el libro se vuelve tan famoso, es súper difícil separar estos dos temas en este punto de la historia, porque todo el mundo, la referencia que tiene de lo que eran las planchas de las que describe Morix son las de las fotos. En realidad, pueden haber sido otras, ¿no? El incendio sí ocurre, pero el incendio ocurre en 1962. O sea, 10 años antes de que tomen las fotos que le hacen famoso y que hagan esta unión del tema. El incendio ocurre, por lo que sea que ocurre, realmente hay gente que, digamos, hay teorías de que le queman por esconderlo de la cueva de los tallos, pero aún no pasaba, pasa 10 años antes. Y hay una serie de cartas que escribe el padre Crespi a sus superiores, en los que cuenta que sí, efectivamente, en el incendio perdió algunas piezas, pero que son pocas. Y si es que uno va en un día con tiempo al Museo de Pumapungo en Cuenca, y digo con tiempo porque a veces no tienen el personal para enseñártelo. En la reserva del museo están las piezas, que la mayoría son piezas religiosas las que se quemaron. Entonces ves un montón de cristos medio quemados y cruces, pero no las piezas arqueológicas. Y el padre Crespi tenía piezas arqueológicas, tenía cuadros, algunos cuadros igual están en la reserva de Pumapungo. Pero esto es 10 años antes. Pero de nuevo, o sea, es una mezcolanza de ideas y la gente dice que el incendio es posterior, cuando el incendio es mucho antes. Y lo que pasa después de esto con el padre Crespi es que para cuando llega, en la película puedes verle, y de hecho ahí él habla también de lo que las piezas son hechas ahora. Yo creo que en algún punto ya por la edad del padre Crespi se le juntan los cables. Mezclaba. Claro, y empieza a hablar muchísimo con esta asociación que él tenía con la cultura sumeria y la cultura egipcia. Y la gente le empieza a vender piezas diciéndoles que son egipcias y sumerias. Y debe haber gente que te dice que él compraba sabiendo que eran falsas para ayudar a la gente, y otra gente que te va a decir tal vez ya no distinguía porque ya estaba bastante mal. Y eventualmente después de eso, después del libro, que ya está bastante viejito, cuando ves las tomas del 76, ya está mayor, él falleció en el 81, creo que es entre el 79, no me acuerdo los años exactos, pero en el 79, 80, un poco antes de la muerte en todo caso, el Museo de Pumapungo empieza a comprar la colección del padre Crespi, porque había piezas arqueológicas en esa mezcla, ¿no es cierto? Como te decía, en el incendio, por ejemplo, le regalan piezas que encuentran al excavar para reconstruir lo que es ahora María Auxiliadora, la versión de la iglesia de ahora con la escuela. Entonces, y tengo los documentos también de la investigación, y hablé con un montón de gente que lastimosamente en la película ya no había cómo meter el tema porque le extendía demasiado y no se sentía tan relacionado a Morix, pero hubo un montón de expertos que hicieron una clasificación de estas más de 12,000 piezas del padre Crespi. Y claro, lo que hicieron fue comprar las que cuadraban con la idea de culturas ecuatorianas. O sea, esto es Valdivia, esto es Chorrera, lo que sea. Estas sí compramos. Hicieron una compra por como $400,000. Que con eso se construyó la Escuela de Artes y Oficios y todas estas cosas en honor a Crespi. Y el padre Crespi, yo me acuerdo una de las historias que me contaba uno de los museólogos que hicieron la clasificación. Me contaban que mientras estaban clasificando todo esto en el patio de la escuela, bajaba con su campanita el padre Crespi y decía como, están comprando esto, chévere, para ayudar a los niños, porque él tenía esta fascinación por ayudar a la gente de la comunidad. Él tenía un cine en el que pasaba películas los fines de semana que censuraba para los niños y él mismo narraba las películas de Tarzán y cosas así. Y bajaba con la campanita, que te digo que es con la que ponía orden igual en el cine, y les decía, qué bien que están estos. Se iba al cuarto, volvía 15 minutos después, decía, me están robando, ¿qué pasa? Y les atacaba con la campana. Entonces ya al final ya no distinguía mucho. Entonces, de nuevo, es una colección que puede que haya tenido un montón de piezas reales, pero el rato que se mete toda esta basura encima es difícil distinguir. Y en todo caso, el museo compra lo que ellos consideran verdadero y lo que no es verdadero queda en la iglesia. Mucha gente te va a decir que se perdió en el incendio y que el incendio es posterior. A mí una de las cosas que me pasó, que me cambió mucho la visión de este tema cuando estaba haciendo la película, es que en uno de mis primeros acercamientos a la iglesia para ir a grabar la peli, me acerqué a donde el padre que estaba a cargo, el padre Luigi, me acuerdo que se llamaba, y estábamos conversando, y yo lo que buscaba realmente en la iglesia era encontrar gente que haya estado en la época de Crespi, o que haya tenido contacto con Crespi antes de su muerte.
Entonces el padre me decía, no, yo le conocí una vez, pero yo era joven y no, la verdad no conversé tanto, no, no hay nadie acá. Entonces un poco, y yo sabía que la iglesia estaba reconstruida. Entonces, pero había unas partes, o sea, digo, bueno, sabe que antes de irme, porque voy meses ya leyendo de este tema, le importaría enseñarme en dónde estaban más o menos los cuartos donde tenía la colección, solo para ir y estar ahí un ratito, por, no sé, como fan de este tema que voy leyendo tanto tiempo. Sí, pero ¿para qué quieres? Eso ahora son unas clases. Mejor vamos, están abajo en la bodega, las piezas. Y me quedé así, ¿no? Porque en mi mente, después de todo lo que había investigado, era como unánime el tema de que la colección del padre Crespi ya se había perdido. ¿Ya? Entonces fue como, a ver, esto está abajo en la bodega. Me dice, sí, vamos a ver. Entonces me llevó. Y eso sale en la película, ¿no? Y están ahí muchas piezas, algunas son reconocibles de las fotos de Eric von Däniken, pero son latones. Porque de nuevo, las piezas que sí eran Valdivia, Chorrera, lo que sea, cultura ecuatoriana, esas están en el Museo de Pumapungo. Pero los latones que la gente le vendía, probablemente falsos, y digo probablemente falsos porque son repujados que yo que no sé hacer esas cosas, si hago uno, te hago uno parecido. No son hechas por un artesano y no se ven pulidos, ¿no es cierto? Pero en las fotos, puestos un poco de un filtro dorado, como se ve en el libro de Eric von Däniken, el libro es en blanco y negro, pero en las fotos de él en el archivo son de color, pueden parecer verdaderas. Entonces, para mí fue un momento muy importante en mi proceso de investigar la película, porque de repente me topé con esta cosa que parecía una verdad universal, que era que la colección del padre Crespi estaba perdida, y de repente estaban ahí al frente mío. Y había estas Claro, piezas de cerámica con canicas incrustadas y eran... No digo que todo sea falso, de nuevo, ese es el tema, ¿no es cierto? Lo que digo es, hay que saber distinguir que no todo lo que muestra de esas fotos es verdadero. Que el padre Crespi lo sabía, tal vez. Que Morix lo sabía, de acuerdo a Gerardo Peña Mateus, él sabía. Pero tenían que quemar un día con Eric von Däniken, le dejaron tomar las fotos y Eric von Däniken se volvió loco tomando fotos porque buscaba algo con que ilustrar su libro. claro, claro que sí. Y aquí, bueno, yo meto un pequeño comercial. Tú conoces a Jaime Rodríguez, me imagino, porque te escuché hablar de él. Él cuenta que nos habla de unos gigantes que se encontraron en la zona de Loja y que esos huesos que son verdaderos, porque aquí hay una disputa. Hablando con él, él te dice que los huesos son verdaderos, él los vio y que de hecho se los querían vender a él y pasaron también por manos del padre Crespi hasta que finalmente von Däniken mismo se los lleva a un museo que está en Alemania, si no me equivoco, y esta historia la pueden conocer y la pueden ver en el capítulo de Cósmica, que es acerca de los ovnis con Jaime Rodríguez, para que vayan, lo busquen, yo voy a poner aquí un enlace, pero está bien interesante lo que él cuenta, porque como dice Galo, el padre Crespi fue una persona muy importante, muy crucial en todo esto de la investigación científica o misteriosa de cosas no tan comunes que pasaron aquí en el Ecuador. Y también en tu documental, película, hay una partecita que a mí me llamó mucho la atención de un personaje que se encuentra al otro lado, como en el Puyo, si no me equivoco, en la parte del oriente, más al norte, y él también habla, empieza a ligarse algo con un tesoro. ¿Puedes hablarnos de esa parte? De Petronio. No me sé de memoria los Sí, nombres, Petronio. debo confesar que soy Claro. malísima para los Y nombres, chicos, pero esta esa es la historia parte que buena une todo. porque liga los tallos con la parte norte, con los yanganates, con el tesoro que estaban buscando. Esta parte me llamó increíblemente la atención. Claro, y eso es una cosa que a mí me pasó durante la investigación, y es que empecé a ver en textos, si fueran textos de gente que estaba más relacionada, no me hubiera llamado tanto la atención. Lo que me llamaba la atención es que es un tema recurrente en al menos 3 libros, y esos 3 libros son de gente que tal vez no tuvo tanto contacto entre ellos, como es el caso de Pino Turola que te mencionaba antes, y luego Stanley Hall, del que hemos hablado, y luego lo menciona también Julio Guillén Aguado en el libro que te mencionaba. Julio Guillén Aguado sí tuvo contacto con Morix, obviamente, pero no tuvo tanto contacto más de una vez que se vieron con Stanley Hall. Y en los 3 libros, o sea, en Beyond the Andes de Pino Turola, en el libro de Stanley Hall y en Lírico y Profundo de Julio Guillén Aguado, se habla de esta idea de que hay una segunda cueva. Y para mí ese fue un punto súper interesante para investigar en la película, porque claro, vamos, como decía, 50 años de oír que hubo un tesoro en esta cueva, pero realmente no hay tanta evidencia de dónde está el tesoro y qué pasó con eso. Y entonces una teoría que fui yo desarrollando mientras investigaba, y digamos, es más alimentándome de estas 3 fuentes, era la idea de que tal vez Morix, precisamente porque desde los mormones y tal vez desde antes, se había vuelto súper desconfiado y que él no quería que nadie
saque a la luz este descubrimiento si es que él no podía hacerlo. Al menos, o sea, de que lo hagan de manera correcta, sobre todo. Entonces, existe este personaje que es Pino Turola. Según Stanley Hall, que fue la primera fuente que me habló de esto, Pino Turola era un militar que entró a la Cueva de los Tallos por primera vez, probablemente alrededor de 1959, mientras hacía el servicio militar justamente en la zona de Tiwinsa y de la Cueva de los Tallos. Y que entró porque al estar ahí con la comunidad shuara de Coangos, le enseñó la cueva una persona de la comunidad y le compartió sus secretos y le dijo, existe esta biblioteca y toda la cosa. Él, al ser militar y sobre todo al ser un cadete nomás en ese momento, no tenía, quería de alguna manera sacar esto a la luz, pero no podía. Y esto, de nuevo, es la idea del investigador que busca el mecenas que le financia la expedición. Se dedica y se contacta con un montón de gente en Quito. Hay este alemán de apellido Moebius, que le pone en contacto con Andrés Fernández Salvador. Andrés Fernández Salvador es este famoso explorador ecuatoriano que es conocido porque hizo un montón de expediciones a los Yanganates. Y en ese momento, cuando él le plantea la historia de la Cueva de los Tallos, él dice, yo no puedo, tengo una expedición a los Yanganates, no me puedo meter en otro tema, pero conozco a otra persona de este círculo de gente que investiga este tipo de temas, que es Juan Morix. Entonces, en algún punto entre el 64 y el 67, Morix tiene un encuentro con Pino Turola y conversan de la cueva. Y yo creo que es una conversación breve, donde Morix dice, ya estuvo, y intenta como cogerse un poco el descubrimiento. Yo creo que por ahí empieza a haber esta lucha de quién llega primero, y es por eso que hace el acta del 69, para marcar territorio. Y Pino Turola queda un poco colgado por ahí. En el libro con Pino Turola, Jaramillo conversa también con él, y hablan. Y la diferencia es que Pino Turola no le cree la historia de la cueva. Y entonces, una cosa que él descarta, Pino Turola pasa muchísimo tiempo en Cuenca, ¿no es cierto? Entonces tiene un ayudante que le ayuda a hacer estas expediciones cuando está ahí, y eventualmente en uno de sus viajes se encuentra con la persona que le enseñó la cueva a Jaramillo mientras está haciendo un recorrido en un lugar que en esa época se llamaba Gran Plan, en el oriente, y conoce a Mashutaka, que según Jaramillo era el shuara que le enseñó el contenido de la Cueva de los Tallos. Entonces ahí empieza a creer la historia, organiza una expedición con esta persona y con su suegro, que se llama Bichuncho, y tienen un accidente durante la expedición. Y dice, ok, o sea, los dos shuaras dicen, esto es señal de que no tenemos que enseñarte esto, así es que si es que tú llegas por tu cuenta, les vamos a decir que te dejen pasar, pero nosotros ya no seguimos con la expedición. Es más, Bichuncho muere por una infección porque cae sobre un machete resbalándose en un río, y creo que muere desangrado en el oriente. Entonces ellos, más bien dicho, Mashutaka se abre de la expedición y Pino Turola queda un poquito vagando y acaba su libro contando que eventualmente por otro lado termina encontrando una segunda cueva donde le pasa algo igual, y por eso decide alejarse de ese tema. Eso me pareció súper interesante porque además, y aquí se siguen conectando las cosas, en su libro La historia está equivocada, Eric von Däniken en el 2010 por primera vez vuelve a hablar en uno de sus libros sobre la Cueva de los Tallos. Y empieza a hablar de nuevo de la pelea con Morix, y empieza a decir que todo es un malentendido, y de nuevo defiende su punto de vista, que es el hecho de que a él sí le habían dicho que podía escribir y que no sabe por qué se enojaron. Pero lo interesante para mí, porque eso ya lo había oído antes, es que en este libro menciona a Pino Turola y habla de que Pino Turola en algún momento en los 70s, 80s, le había dicho que él ya tenía, que había vendido los derechos de la historia para hacer una película, pero que luego la película nunca se hizo porque de alguna u otra manera él ya recuperó su inversión. Y lo deja así, dice, no sé a qué se refería, pero algo pasó ahí. Entonces la idea de la segunda cueva aparece ya en estos 3 libros, y luego en el libro de Julio Goyán Aguado, que era el amigo íntimo. A ver, el libro de Julio Goyán Aguado hay que tomarlo un poquito con pinzas porque no fue escrito, no es un diario exacto de lo que pasó escrito por Julio Goyán Aguado. Es una adaptación hecha por Guillermo Aguirre, que era un amigo. A veces dicen, hay gente que dice que no es tan amigo en realidad, que luego con el diario de él escribe esta biografía. ¿Qué tan exacta es? Por eso digo, hay que tomarlo tal vez con pinzas, tal vez no es tan exacto. Pero en este libro se habla de que hay una segunda cueva. O sea, Julio Goyán Aguado dice que a partir del punto con los mormones, Morix desconfía de todo el mundo y que lo que él hace es llevar a todo el mundo a la cueva de Morona Santiago
donde no está el tesoro, solo como para probar porque es una de las entradas, pero que el verdadero lugar donde descansa la biblioteca metálica es otra cueva. Y entonces esto se une, como te digo, en los 3 libros. Y Hall, que finalmente después de la expedición pasa en el 76. Stanley Hall se queda a vivir en el Ecuador después de eso. Se casa con una ecuatoriana. Tiene 2 hijas aquí en Ecuador. Y se queda investigando este tema durante años. Y más o menos en el 91, sin que nunca haya salido nada a la luz, Morix se muere. Y entonces, con la muerte de Morix, Stanley Hall decide contactar con Jaramillo, que es un contacto que a él le habían dado cuando llegó al Ecuador, pero que como ya tenía contacto con Morix, nunca terminó de concretarlo. Entonces se reúne con Jaramillo, y Jaramillo le cuenta que efectivamente pasó esto, pero que igual, después de todo lo que hizo Morix por llamar la atención sobre el descubrimiento, excluyéndole a Jaramillo, él no le quiere contar dónde está esta locación que él sí conoce. Durante del 91 al 98, más o menos, 97, 90, 98 me parece, Stanley Hall se dedica como a cumplir esta serie de garantías para que Jaramillo le enseñe dónde está la cueva, ¿no? Y esa garantía es que se haga este descubrimiento correctamente, o sea, que sea de una manera beneficiosa para todos. Y Stanley Hall se dedica a trabajar en crear este parque binacional que se dedique a investigar la zona de la cueva, que tenga los recursos y las garantías de cómo se va a enseñar, porque es financiado por la UNESCO este proyecto, de que lo que se descubra en esta biblioteca metálica se presente para el bien de la humanidad, ¿no es cierto? Y están en esta discusión, y yo tengo, en la película debes de haberlos visto, y tengo en mi archivo algunos, hay todos estos documentos de que efectivamente este trámite se estaba haciendo con el Ecuador, se estaba haciendo con la UNESCO estaba interesada. La idea, de nuevo, porque necesitaban un influencer, iban a traer de vuelta a Neil Armstrong como para llamar la atención sobre el proyecto este binacional, y de repente estalla la guerra con el Perú, y eso destruye todo este proyecto del parque. Entonces, con lo de la guerra, vuelve a ponerse en la mira de todo el mundo la zona de la Cueva de los Tallos, porque la guerra es ahí al ladito, es en Tihuinza, y Tihuinza no está tan lejos de la zona de Coangos. Eh, para cuando se acaba la guerra, todo esto como que perdió el empuje que tenía, y un par de años después, bueno, y justo por eso, a Stanley Hall le toca volver a Inglaterra. Y mientras está en Inglaterra, Petronio Jaramillo es asesinado en Ecuador por robarle supuestamente en Esmeraldas. Él era profesor en la Universidad de Esmeraldas. Y entonces con eso muere la última persona que sabía la locación exacta de la segunda cueva. Es Y que eso es como, wow, como es la segunda parte, porque tú sabes que hay todo un misterio que, bueno, es para hacer 2 capítulos, no uno, del tesoro de los Yanganates, que también es en la selva, o sea, y si hay más cuevas y están por ahí, y él dice que sabía la entrada, era lógico que algo le podía pasar. Y además también hay una teoría que dice que la cueva de los Tallos inicia desde muy arriba, no te sabría decir, creo que es desde México, no quiero equivocarme, pero que llega incluso hasta Chile, que en estudios topográficos que se han hecho han visto que la cueva puede llegar hasta Chile, y en realidad estamos hablando de todo un mundo debajo de nosotros que guarda un montón de misterios. Es increíble todo lo que has investigado, y me imagino que te quedaste enamoradísimo de este tema. fueron 8 años de mi vida, la verdad, que he dedicado a este tema. Sí ha sido, o sea, se ha vuelto una parte de mi vida bastante importante. Y al final, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué le dirías al mundo de la Cueva de los Tallos? ¿Qué dirías tú? Vengan a ver, no vengan, ¿qué es, qué no es? Vengan ¿Qué a es ver. lo que qué es tu, digamos, si tuvieras que hacer un comercial de la Cueva de los Tallos, ¿qué nos dirías? O sea, yo creo que la Cueva de los Tallos es una experiencia que todo el mundo debería tener una vez en la vida para sacar sus propias conclusiones. O sea, el lugar es una experiencia casi religiosa, la verdad, entrar a la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Porque es un tema energético, porque es la magnitud de la cueva, no sé qué es, ¿no es cierto? Pero yo te diría, el rato que estuve ahí, sí es una sensación como muy, muy fuerte. Eh, Creo que a nivel del tema de la Cueva de los Tallos hay que seguir investigando. Ojalá sigan saliendo cosas a flote, ojalá se sigan descubriendo cosas. Yo creo que no hay que tomar por sentado nada de lo que nos han dicho antes. Y como te digo, seguir buscando, porque hay estas ramificaciones del tema, y tal vez en una de esas ramificaciones podemos llegar a encontrar esta segunda cueva, que al final, digamos, Stanley Hall deja unas coordenadas tentativas de dónde queda, pero que esa zona no ha sido tan investigada. Hay un montón de turismo que ya te lo venden como Cueva de los Tallos en esa zona,
pero así una investigación a fondo, no hay tanta gente que haya entrado a esta zona como han entrado a la de Morona Santiago. Entonces yo creo que hay que seguir buscando, porque si efectivamente existe la biblioteca y es de una civilización de 100.000 años, o es la Atlántida, o son intraterrestres, no sé, creo que deberíamos seguir investigando. Claro, claro. Y se hablaba también de que la Cueva de los Tallos no tiene una entrada, sino 5, y hay una que incluso está como tapada. Pero bueno, como dices, hay que seguir investigando y es un tema increíble. Y solo lo último que te quiero preguntar, ¿dormiste en la Cueva de los Tallos? Sí, 2 de las 3 veces dormí en la cueva. ¿Y qué tal la noche ahí? Jamás he dormido. Aparte de las arañas y todo, porque hay otra parte que dicen, si eres aventurero, pilas que acá hay arañas, hay 100 pies, hay otra. ¿Están así? Tanto. Sí. Yo tengo, creo que en la foto, en la página de la película tenemos una foto del director de foto de la peli con un ambipligio de este tamaño caminando de la cara. Nosotros lo que hicimos, sé que hay gente que no lo hace así. Nosotros teníamos equipos, teníamos un montón de cosas de ahí. Entonces nosotros llevamos carpas y dormimos en carpas dentro de la cueva. Creo que la mayoría de la gente lo hace así, pero puede que haya gente que... y eso te ayuda un montón porque ya no te preocupas de qué te va a caminar por encima. Si hay, por ejemplo, como unas cucarachas en el piso de la cueva, hay unas blancas, hay otros como bichos, no sé, que son como unos escarabajos, hay arañas, hay tarántulas, aunque las tarántulas de lo que yo vi están solo en la zona cercana a las entradas, ya una vez que entras más adentro ya no están ahí. Hay los tallos, hay los murciélagos, donde hay tallos no hay murciélagos, donde hay murciélagos no hay tallos, como que comparten el mismo territorio, entonces no pueden estar los dos a la vez. No sé, fue increíble, la verdad. Yo creo que nunca, mi gato, perdón, creo que nunca he sentido tanta paz como cuando dormí en la cueva de los tallos. Tal vez era el cansancio, tal vez es algo energético, como te digo, pero fue súper interesante dormir ahí adentro. Wow. Volver a, no sé, al útero, es como una cosa así, estás en la oscuridad y en la nada. Wow. Yo te quiero agradecer de verdad por compartirnos tan generosamente lo que sabes, porque es súper importante para mí que un ecuatoriano, que una persona de aquí también tenga sus vivencias, cuente. Lo han contado varios, la verdad, no vamos a desmerecer, pero son muchos años de investigación y también de tener otro punto de vista acerca de algo que es tan icónico, pero que le quiero recordar que es una de las cosas que tiene el Ecuador. Nosotros tenemos muchísima historia, muchísima leyenda, muchísimo misterio, pirámides, avistamientos ufológicos. A propósito, ¿crees en los ovnis? Sí. Eso faltaba. ¿Te has tenido alguna experiencia con el fenómeno no humano que se llama ahora? Creo que he visto uno una vez, creo que sí era, no fue tan cercano, pero sí. Entonces, que todo esto hay en el Ecuador, que vengan, que conozcan, que vean nuestras pirámides, nuestros lugares magnéticos y tantas cosas que hay aparte de esta cueva que es maravillosa y que invita a que todos lean y puedan investigar. Galo, no sé si nos quieres decir algo al final, nos dejas tus redes sociales, cómo te pueden contactar, qué trabajos estás haciendo ahora, también que nos cuentes, que se prepare en el cine y agradecerte, qué hermoso gatito. Gracias. Él también quiere estar en revista. Bueno, pueden seguirme en Leyendo de Tallos en Instagram. También pueden buscar como La Leyenda de Tallos en Facebook. Yo estoy ahí siempre pendiente de cualquier mensajito. Sí, síganos. La película está en choloplus.com y en Prime sobre todo. Y nada, siempre es un gusto poder hablar de este tema. Como te digo, creo que hay que hablarlo mucho. Creo que hay que todavía investigarlo un montón. Entonces, siempre feliz de poder compartir. ¿Y proyectos nuevos se vienen? ¿Alguna otra investigación así que tengas que nos llame la atención? Por el momento, no todavía. No todavía, pero eso Estoy trabajando en una ficción. Tengo un proyecto de documental, pero está todavía muy, muy verde, entonces aún no vale compartirlo. Bueno, perfecto. Te agradezco, Mundo, de verdad, un abrazo grande y esperemos que sigas adelante con esto del cine, que también es otra lucha incansable, pero que siempre cuando uno hace las cosas de corazón se puede. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.